Panamá y la Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo Colonial. Les cuento antecedentes. El año pasado, entre febrero y marzo, ambas organizaciones, la Red del Urbanismo e ICOMOS de Panamá, teníamos pautadas una serie de actividades precisamente por la celebración del Día Mundial del Día Internacional del Movimiento de Sitios. Sobrevenida la pandemia, evidentemente estas actividades se suspendieron y se nos ocurre en la Red del Urbanismo tratar de solventar ese vacío que correspondía a un seminario internacional que teníamos pautado y que lamentablemente se suspendió, tratando de congregar a los autores que en ese momento iban a presentar algunos de sus trabajos para que lo hiciéramos de manera virtual y que quedara en las redes sociales, visto que en ese momento disparó el movimiento en redes sociales. Entonces se nos ocurrió esta iniciativa que, pensando en una red social como Instagram, que tiene un límite de palabras muy estrecho, muy apretado, son 300 palabras, pensamos en nombrarlo de alguna manera que permitiera considerar que solamente eran algunas notas, alguna reflexión del autor, pero en muy poco espacio, que sin embargo también iba a funcionar perfectamente en las otras redes sociales. Se presentó esta propuesta a ICOMOS de Panamá, a Silvia Arroyo como presidenta. Evidentemente, la doctora Arroyo estuvo de acuerdo, se presentó a la junta directiva, estuvimos todos de acuerdo y decidimos comenzar con esa iniciativa. El año pasado pues lo pensamos como una situación muy circunscrita a el año pasado. Sin embargo, los comentarios, las opiniones y la participación, que de hecho fue una participación a nivel continental, nos hizo pensar este año, y por propuesta e iniciativa de la doctora Arroyo, que lo repitiéramos y por qué no tratar de mantenerlo cuando menos a mediano plazo. Este año nos satisface mucho haber recibido participaciones de Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Argentina y Perú. Y en algunos casos inclusive hasta 2 trabajos de un mismo autor, autores que se han unido y han presentado en coautoría. Ha sido realmente muy satisfactorio. Las notas sobre patrimonio de este año, segunda edición, están, por supuesto, alineadas con la convocatoria de ICOMOS Internacional, pasados diversos, futuros complejos, y en ese sentido han incluido también no solamente a especialistas directamente del patrimonio, del trabajo del patrimonio, de la arquitectura o del patrimonio mundial, sino que han incluido otros especialistas, otras visuales, porque precisamente la idea es ser suficientemente amplios e inclusivos y valorar el aporte que cada persona tiene sobre su patrimonio o sobre el patrimonio. Y en ese sentido vamos a encontrar personas que aportaron desde la arqueología, la arquitectura, historia, antropología e inclusive, por ejemplo, desde España, un licenciado en Ciencias de la Educación Física que tiene un perfil autodidacta hacia la parte cultural, arqueológica y patrimonial, y aportó también su visión desde el análisis del Museo de América, que además le interesó justamente para hacer ese match entre el viejo mundo y el nuevo mundo en el marco de una inclusión y una mirada distinta. Para terminar esta presentación muy breve y muy escueta, quisiera invitarles a que vean los trabajos que han sido publicados. Se encuentran en las redes sociales de ICOMOS de Panamá, que son Instagram, Twitter y Facebook, y a la vez se encuentran simultáneamente publicadas, y allí quedarán, en las redes sociales de la Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo Colonial, que están en Instagram y en Facebook. Por favor visítenlos, les va a dar gusto ver que además no solamente con la inclusión nos referimos a
los temas y las miradas, sino que de hecho no nos quisimos limitar a un patrimonio histórico dentro del concepto más tradicional del patrimonio mundial, por ejemplo, sino que hemos incluido patrimonio moderno, como por ejemplo la aportación de la doctora Silvia Arroyo y de un autor más, no les voy a contar por ahora para que estimularlos a que visiten. Se van a encontrar con material inclusive, como les decía, de tiempo moderno, patrimonio que podríamos llamar en algún caso hasta patrimonio industrial para una de las aportaciones. Y bueno, no les cuento más, para estimularlos, motivarlos a que visiten las redes, disfruten con todo lo que hemos logrado compilar y hacerles la invitación ya desde antemano a que el año próximo se unan también ustedes a la iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mirta. Seguro van a ir a ver las redes de ICOMOS de Panamá. Y entonces, bueno, voy a iniciar este webinar con la conferencia de la doctora Graciela Arosemena, no sin antes recordarles que cualquier pregunta vamos a tener un espacio para resolver sus dudas al final de ambas conferencias. La doctora Graciela Arosemena es especializada en medio ambiente urbano en la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde el año 2012 es investigadora de diversos proyectos financiados por Senacid. Tiene experiencia en proyectos de intervención en el paisaje cultural y en la planificación urbana sostenible. Sus líneas de investigación son sostenibilidad urbana, paisaje cultural, historia urbana y del paisaje. Y actualmente es docente e investigadora de la Universidad de Panamá. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigación desde 2019. Participará en el webinar Fuerte Clayton, pasado complejo, futuro diverso, con la conferencia Legado Cultural de la Nueva Ciencia del Planeamiento en la Zona del Canal, el caso del Fuerte Clayton. Presentará en qué consistía el planeamiento urbano moderno, de inicio del siglo XX y qué impacto tuvo sobre la zona del canal. Le damos la bienvenida a la doctora Graciela Arosemena. Puedes compartir tu pantalla, adelante. Muchísimas gracias, Silvia. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a ICOMOS Panamá y en especial a la presidenta Silvia Arroyo por organizar y permitir este espacio en donde yo presentaré algunos avances sobre una investigación que luego les contaré algunos detalles. También muchas gracias a Ciudad del Saber por apoyar esta iniciativa. Bueno, la conferencia que van a ver es un vistazo del origen del planeamiento urbano que surge en la primera década del siglo XX en Estados Unidos y qué impacto tuvo sobre la zona del canal. He querido enmarcar sobre todo en el contexto social, cultural y tecnológico de la sociedad norteamericana de esa época, por el impacto que tuvo en el planeamiento urbano que se desarrolló. Entonces voy a hablarles sobre las luces y las sombras de este planeamiento. También vamos a ver con casos concretos en la zona del canal y en el Fuerte Clayton, cómo se puede percibir ese legado cultural. Graciela, disculpa, ¿puedes poner la pantalla completa? Ah, sí, perdón. Gracias. Bueno, este es un estudio, bueno, la presentación que les voy a compartir es parte de los avances de una investigación multidisciplinar que trabajo conjuntamente con un equipo de investigadores, entre los que se encuentra la profesora Almira Alba y la profesora María Staff,
el cual se llama Estudio Histórico del Urbanismo del Antiguo Fuerte de Clayton y la valoración de su aproximación regional. Este es un proyecto financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación y apoyado por la Universidad de Panamá y la Fundación Ciudad del Saber. Cabe señalar que este proyecto inicia a finales del 2018. Actualmente nos encontramos en la última etapa y ya estamos comenzando a obtener resultados. Entonces, lo que yo les voy a presentar es una parte de esos resultados. O sea, es una investigación muy prolífera que solamente les voy a presentar una parte debido al tiempo que nos limita. Bueno, el nacimiento de ese planeamiento urbano moderno en Estados Unidos estuvo impulsado principalmente por Frederick Law Olmsted Jr. Él fue el hijo del que diseñó el Central Park de Nueva York y también era arquitecto paisajista, pero su mayor desarrollo profesional fue en el planeamiento urbano. Él fue el primer presidente de la Asociación Americana de Planificación Urbana, y en el primer congreso de esta asociación, Olmsted dio un vistazo sobre la necesidad de adaptar el planeamiento urbano de los países germánicos en Estados Unidos, el cual no solo incluía el trazado urbano de las calles, sino además regulaciones, normativas, ordenanzas sanitarias, etc. Entonces, para el segundo congreso de este National City Planning, Olmsted determina que por qué era necesario introducir regulaciones y ordenanzas. Estamos situándonos en que esto era totalmente nuevo en el planeamiento urbano, no había sido realizado antes, al menos en Estados Unidos. Entonces él establece en esta conferencia que hay una relación entre el trazado de las calles y la profundidad de las manzanas y que eso a su vez influye en la tipología de los edificios y el carácter de la vivienda, que tenía repercusiones sobre la cantidad de luz y el aire y el hacinamiento de la población. Una de las mayores preocupaciones que tenían los planificadores urbanos en ese momento, debido a las grandes epidemias que vivían las pobladas y densificadas ciudades en Estados Unidos. Entonces él termina argumentando que las ordenanzas sanitarias y edificaciones entonces conseguirían una verdadera calidad urbana. Él fue el primero en Estados Unidos en entender la complejidad del proceso de organizar la ciudad y de orquestarla de una forma armónica con todos sus componentes, en lo que él consideraba era la nueva ciencia de hacer ciudad. Esta ciencia de hacer ciudad que llevó a la modernidad a las ciudades norteamericanas era un proceso complejo y que en verdad fundó la disciplina formal del planeamiento urbano. Y para comprender mejor cómo esto se organizó, vamos a hablar de los 4 principales aspectos sobre los que se basó ese planeamiento urbano, que fueron la reforma sanitaria que se desarrolló en el siglo XIX, las normativas y regulaciones urbanas, la zonificación y una marcada influencia social asociada al movimiento progresista, de la era progresista norteamericana. Pero esto no ocurre de forma aislada, sino que hay todo un contexto sociocultural y tecnológico en el cual se encuentra el ferrocarril, que va a tener un impacto en el modelo de ciudad, ya que cambia esa visión local del hecho urbano a una visión territorial y regional, permitiendo el surgimiento de suburbios en las afueras de la ciudad. Paralelamente, el telégrafo, como una comunicación a larga distancia, también va a reforzar este modelo urbano. Y por último, uno de los factores que más influyó el planeamiento urbano en Estados Unidos fue la segregación racial. Entonces vamos a ver uno por uno de estos aspectos cómo va a tener repercusiones en el planeamiento y en el planeamiento urbano de la zona del canal.
Vamos a comenzar con la reforma sanitaria y el urbanismo higienista del siglo XIX. Esta reforma sanitaria que se desarrolló en todo el siglo XIX le abrió las puertas a la modernidad a las ciudades norteamericanas, transformándolas tanto en su forma como en la manera de gestionarlas ambientalmente. Los avances sanitarios alcanzados, especialmente en Inglaterra y en Estados Unidos, llevaron a la mayor transformación urbana que había conocido hasta entonces, ¿no?, la ciudad. El cambio que se dio llevó a Estados Unidos a entregarse a un modelo de ciudad dispersa y de baja densidad con grandes espacios abiertos. Y esto surge no por casualidad, esto surge como respuesta a las epidemias endémicas que vivían las ciudades norteamericanas en el siglo XIX y que estaba asociada a las densificadas y densamente pobladas ciudades norteamericanas y al hacinamiento. A pesar de que la reforma sanitaria estuvo en ese tiempo basada en la teoría miasmática del origen de las enfermedades, el hecho es que los avances tecnológicos y ambientales que surgieron, como el sistema de acueductos y alcantarillados, la pavimentación, etc., dieron resultados positivos en el control de las enfermedades. Una parte importante de la estrategia del urbanismo higienista fue el arbolado urbano, ya que se concebía que este funcionaba como una manera de filtrar los contaminantes ambientales y no estaban desencaminados. O sea, realmente esa es una función que tienen los árboles. Entonces, vemos cómo eso se reproduce incluso en la zona del canal y en el fuerte Clayton, que son las dos imágenes que hay en la parte de abajo. Son dos imágenes de una misma área residencial en donde se ve la presencia de la arborización vinculada a la calle. En la imagen de arriba vemos en contraposición la sección de calle de un suburbio diseñado por Olmsted Jr., en el cual se preveía la ubicación de la arborización. Y fue en la propia zona del canal que el urbanismo se volvió mucho más científico, más científico incluso que en el propio Estados Unidos. El trabajo de los entomólogos y sanitarios norteamericanos fue realmente ciencia pura. Sus trabajos de campo, observaciones exhaustivas del comportamiento de los mosquitos, les llevaron a determinar tanto las condiciones ambientales y geográficas propicias para el desarrollo de criaderos de mosquitos, como también estrategias para controlar esos criaderos, lo que convirtió a la zona del canal en un paisajismo urbano antimosquito. Ay, perdón. Es que se me clicó algo, perdón, disculpen. Entonces, esas estrategias estaban encaminadas en desarrollar sistemas de canalización de agua lluvia, además del mantenimiento de las amplias zonas abiertas verdes, podadas libres de arbusto. O sea, esto tiene todo un tratamiento en mayor profundidad y además con un impacto territorial, pero yo estoy enfocándome en un resumen de esas estrategias. Pero el mantener esos espacios abiertos libres de arbusto en un radio de 600 metros alrededor de los edificios estaba encaminado a evitar que los mosquitos se resguardaran de los arbustos o plantas y poder alcanzar así edificaciones habitadas. Estas dos imágenes que están aquí son del fuerte Clayton. Entonces, la baja densidad y la distancia social de la reforma sanitaria norteamericana fue aplicada al pie de la letra en la zona del canal. Y no es de extrañarse que las críticas que generaban los norteamericanos sobre el modelo de ciudad que encontraron en Panamá fuera casualidad, ya que el modelo que aquí había era una ciudad más bien compacta y densa, algo que era precisamente el modelo que ellos estaban tratando de eliminar de sus ciudades, que durante todo el siglo XIX fue objeto de rechazo. De hecho, Olmsted padre y Olmsted hijo
en el siglo XIX y a inicios del siglo XX rechazaron de forma casi visceral este modelo compacto y denso de ciudades. Ahora pasamos al tema de la zonificación y la planificación de usos de suelo. Otro de los aspectos que basó o desarrolló el planeamiento urbano a inicios del siglo XX. Cuando Frederick Olmsted Jr. determina la Organización Espacial de Balboa, aplicó lo que podemos considerar una zonificación racial de usos de suelo, al ubicar a los afroantillanos lejos del centro preservado para los blancos, que era Balboa. Pero esto es algo de lo que nos debamos sorprender. Bueno, en realidad esto se replicó en toda la zona del canal. Y en la zona del canal se encuentran poblados Silver Roll, que era lo que le llamaban, como por ejemplo Paraíso o Pedro Miguel. El caso es que esto nosotros lo vivimos como si fuera algo desarrollado exclusivamente para la zona del canal. Pero realmente esto fue así, o sea, es realmente este sistema de segregación racial un modelo exclusivo que se creó para Panamá, y la verdad es que no. No nos debe sorprender esto que ocurrió aquí, ya que si la reforma sanitaria marcó el destino del urbanismo en el siglo XIX y sentó las bases del planeamiento urbano moderno, en el siglo XX la segregación racial sentó las bases del planeamiento urbano en Estados Unidos. Y es que la violación de los derechos civiles tuvo una gran influencia en el planeamiento urbano, especialmente en la planificación de usos de suelo, debido a que esas regulaciones vinieron a institucionalizar la segregación racial, una práctica que consistía en separar a blancos y afroamericanos a través de la zonificación de usos de suelo. Algo que en realidad venía ocurriendo de forma empírica a final del siglo XIX, con los primeros suburbios que se construyeron en las afueras, exclusivos para blancos y adinerados. Si lo vemos desde una escala más amplia, la propia zona del canal fue concebida bajo un espíritu de zonificación racial, y eso tuvo que ver con la expulsión de los panameños. Pero esto tampoco fue exclusivo de la zona del canal. En los primeros años del siglo XX, en Estados Unidos se dieron verdaderas limpiezas raciales en distintas ciudades, ya que con la abolición de la esclavitud, después de que terminó la Guerra Civil Norteamericana, los nuevos afroamericanos libres comienzan a ocupar territorios de todos los Estados Unidos y empezaron a formar asentamientos. Esto tuvo unas consecuencias directas sobre la respuesta de segregación racial. Y si vemos el ejemplo del caso del estado de Montana, en donde todos sus condados fueron ocupados por asentamientos afroamericanos para el año 1900. Pero para el año 1930 habían sido expulsados de la mayoría de esos condados del estado de Montana. Es decir, 11 de los 56 estados solamente permanecían asentamientos africanos. En los demás habían sido completamente limpiados de afroamericanos. Y esto muchas ciudades norteamericanas comenzaron a adoptar normativas de zonificación que obligaban a separar a las residencias de los afroamericanos de las familias blancas. La primera ciudad en hacerlo fue Baltimore en 1910, y a partir de allí eso se propagó a Atlanta y a Birmingham, que es el plano que yo les estoy presentando en esta imagen. O sea, este es el plano de zonificación de la ciudad de Birmingham en Alabama para los años 30, y lo que se ve en gris son los asentamientos de los afroamericanos que estaban tratando de ser alejados de las áreas verdes, que son muy pocas, y azules, que eran las de los intereses de los blancos norteamericanos. Entonces, ¿qué pasó en los fuertes militares de la zona?
Bueno, las Fuerzas Armadas norteamericanas también sufrieron segregación racial. De hecho, el personal militar era clasificado en términos de unidades de color y unidades blancas. Una política que continuó hasta los años 70. Y para la Segunda Guerra Mundial, cuando el racismo era el estilo de vida norteamericano, y aunque el Departamento de Guerra lo prohibía, eh, continuó habiendo segregación racial. De hecho, durante toda la primera mitad del siglo XX, los afroamericanos ocuparon cargos muy bajos en el estamento militar, incluso servían como mensajeros. Antes de la Segunda Guerra Mundial, solo hubo como 5 oficiales afroamericanos. Entonces, ¿esto cómo influye a las reservas militares de la zona del canal? Bueno, según el censo de 1930, las reservas militares contaban con un 98% de personal blanco y menos de 2% de afroamericanos. Nosotros lo que deducimos es que no tenían un impacto real en las jerarquías militares norteamerinas, y más bien eran empleados como trabajadores o trabajos de utilería, etcétera, ¿no? Entonces, lo que al final, esa segregación racial que se estaba viviendo, no tuvo un impacto en el urbanismo de las reservas militares, entre otras cosas, también porque no había el aval del Departamento de Guerra de la segregación racial. Entonces, por otro lado, también durante las primeras décadas del Fuerte Clayton, no había necesidad de dividir o separar entre casas de oficiales negros y casas de oficiales blancos, probablemente porque es que eh, en realidad nunca iba a haber un oficial negro, al menos en lo que podríamos decir que fue la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, la zonificación sí fue aplicada en el Fuerte Clayton en términos de la organización de usos de suelo. Podemos ver en este mapa todas estas edificios de amarillo son áreas residenciales, mientras que estos edificios en rojo son barracas militares de soldados. Entonces había una separación entre las viviendas familiares, residenciales, y las áreas eminentemente militares. Entonces pasamos a el último de los aspectos, bueno, el penúltimo de los aspectos del planeamiento urbano moderno, que fue la influencia social. En realidad, esa influencia social que surge con el movimiento progresista norteamericano marcó muchos otros aspectos del planeamiento urbano, pero yo voy a centrarme en lo que se refiere a los espacios abiertos públicos. El tema es que en esa época se demandaban mejoras a los problemas de los ciudadanos, incluyendo el abastecimiento de espacios públicos, espacios abiertos públicos para la población. Y entonces surgen los playground areas. En esta imagen tenemos uno de los primeros playground areas introducidos en el planeamiento urbano, que fue realizado por Frederick Law Olmsted Jr. en 1909 en el diseño de un suburbio. El hecho es que todas estas áreas de juego se propagan por todas las ciudades norteamericanas y se introduce en el planeamiento urbano como una parte esencial de la organización espacial. Pero también llegan a la zona del canal. Y en esta imagen tenemos el playground, uno de los playgrounds de Balboa. Los playgrounds en la zona del canal surgen como una motivación de los clubes de mujeres, específicamente el Club de Mujeres de Gatún, la cual en el año 1909 logra crear un primer kindergarten, una primera guardería, y un año después, o sea, en 1910, consiguen crear el primer playground de la zona del canal para niños americanos. En el Fuerte Clayton esto se puede percibir igualmente, o sea, tenemos que en cada zona residencial familiar hay áreas de
juegos para niños. O sea, podemos ver ahora los espacios abiertos que quedan, pero en realidad todos, o sea, y no solo los que estaban en el área que ahora es Ciudad del Saber, todo Clayton tenía estas áreas para juegos infantiles. Esto ocurre en el Fuerte Clayton, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, cuando el ambiente del fuerte se vuelve un poco más comunitario. Y aquí tenemos una imagen de un área de juego que encontramos en uno de los playgrounds del Fuerte Clayton. Finalmente, el planeamiento urbano moderno en el siglo XX estuvo marcado por las normativas y regulaciones que llegaron de forma muy temprana a la zona del canal, o sea, incluso antes que muchas ciudades norteamericanas. Desde un principio aquí se comenzaron a hacer regulaciones de edificación, incluso normativas para la creación de los playground areas, en donde se regulaba las edades de uso, separación por sexo, tipo de recreación, los horarios, etc. Y además, estas normativas de los playground determinaban que todos los poblados, incluyendo los Silver Road, debían tener sus playground areas. Además, surgen las normativas sanitarias y, por ejemplo, una que llama poderosamente la atención, una regulación del consumo del agua, el cual prohibía el riego de jardines en estación seca. Esto podríamos considerarlo como una concepción bastante avanzada para la época de la regulación urbana con fines de conservación de recursos, por obvias razones prácticas, porque el agua era el principal recurso tanto para el funcionamiento del canal como para el consumo humano. Bueno, muchas gracias. O sea, esta ha sido una breve vistazo de la comprensión y contextualización de lo que ocurrió a nivel de planeamiento urbano en la zona del canal, y el contexto de lo que ocurría en Estados Unidos nos permite comprender mejor lo que ocurrió aquí. Y lo que podemos concluir es que esto fue un reflejo de lo que ocurría en la sociedad norteamericana y lo que determinaban los planificadores urbanos. Vemos además que esta fue una vez más, Panamá fue territorio fértil para la experimentación de un nuevo urbanismo, al igual que lo fue en su momento Panamá Viejo, aunque con un modelo urbano diametralmente opuesto. Este es pues el resumen del pasado complejo del urbanismo de la zona del canal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Graciela, por tu presentación. Recuerden que pueden hacer preguntas a Graciela a través del chat. Yo voy a estar moderando. Y ahora, pues, doy paso a la conferencia de Manuel Rivera, que forma parte de la Vicepresidencia de Comunicaciones de la Fundación Ciudad del Saber. Trabaja directamente en el equipo de gerencia de cultura y comunidad, donde se gestionan actividades, proyectos y se producen contenidos en diferentes formatos dirigidos a la comunidad. Parte importante de este trabajo es divulgar la memoria del sitio y el archivo histórico del proyecto Ciudad del Saber, y va a participar en nuestro webinar con la conferencia de residencia oficial a Casa Museo, que va a hacer una breve presentación sobre la antigua casa del comandante de la base de Clayton y su transformación para convertirse en la Casa Museo de la Ciudad del Saber. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Primero que todo por la invitación y por participar en este webinar. Quiero confirmar, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Adelante. Perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve pantalla completa? Sí se ve. Perfecto. Adelante. Perfecto. Bueno, yo les voy a hacer una breve presentación, esta vez dentro de la temática de Clayton, pero específicamente un poquito sobre la historia de la Casa Museo de Ciudad del Saber, que es una casa que
la fundación decide convertirla en museo por una historia bastante especial que tiene esta casa, sobre todo su diseño y el periodo en el que es construida. Clayton se crea como base en 1919. No fue la primera base en el sector del Pacífico, pero sí forma parte de ese grupo de bases que se construyen en la segunda década del siglo XX, y su nombre es en honor a un coronel estadounidense llamado Bertrand Tracy Clayton, que estuvo en Panamá entre 1917 y 1918 antes de morir, y por eso se le decide llamar a la base Clayton en honor al coronel Bertrand. Para hablar un poquito de la casa hay que entender un poquito y hay que comprender un poquito ese primer trazado de Clayton. Mucho de esto lo ha mencionado Graciela muy detalladamente y muy puntualmente. Este dibujo que estamos viendo es el dibujo del primer trazado de Clayton. Un trazado marcado por una simetría bastante axial en forma de herradura, y como mencionó Graciela hace unos minutos, también marcado fuertemente por la jerarquía militar. Eh, los tenientes estaban separados de los subtenientes, al igual que de los capitanes o de los oficiales de campo, y los oficiales de campo y capitanes, que eran rangos de rangos medios hacia arriba, estaban muy separados de los coroneles y sobre todo de los comandantes, y más aún de los generales de brigada en el inicio del siglo XX. Este trazado que estamos viendo está remarcado con color verde los edificios que aún se mantienen en pie. Los que no están coloreados son edificios que ya fueron demolidos, muchos de ellos en los años 50 y otros posteriormente en los años 60. Y de esos edificios que están en pie, que están remarcados en verde, los que estamos viendo actualmente, todos, la gran mayoría están siendo usados en por diferentes organismos o diferentes entidades. De este trazado original pasamos a esta primera foto, que es una de las fotos más viejas del primer fuerte Clayton ya construido, ya levantado. Es una foto bastante conocida para las personas que han estudiado y que le han dedicado bastante tiempo a Clayton. Y en esa primera foto a la mano derecha vemos en círculo la residencia principal de la base, la residencia que fue diseñada para el comandante de la base en ese momento. Fue la última residencia que se construye en ese periodo, entre 1919 y 1922. La mayoría de las residencias fueron construidas entre 1919 y 1920, y la última en construirse fue la residencia del comandante. Entre las notas que menciona el profesor Tejera, y los mencionamos en el libro y también se menciona en archivos, es que la residencia del comandante se construyó porque ya casi no había, se construyó de último porque casi ya no había presupuesto para hacer una residencia como el comandante estaba solicitando. Y el resultado de ese diseño es la residencia que nosotros conocemos, que de hecho es la única de una sola planta en ese complejo de edificios que aún queda, que forman una media luna en la calle Gonzalo Cranz. Esta es una fotografía de la residencia durante su construcción. Lastimosamente estas fotos creo que no tienen fecha, pero la podemos ubicar claramente en 1922. Y como ven, la casa original, el trazado de la casa, el diseño, los techos que está sobre pilotes, los ventanales, es muy parecido a lo que nosotros podemos encontrar hoy en día luego de haber pasado por un proceso de restauración que contemplaba principalmente mantener la estructura de la casa lo más intacta posible, a pesar de que la casa dentro del periodo de la zona del canal y dentro de la base militar, la casa sufrió también muchas remodelaciones que no fueron documentadas, o que por lo menos no se ha encontrado un archivo que haya seguido el paso de todas las remodelaciones que sufrió internamente.
Esta es otra fotografía también muy cercana a 1922, posiblemente entre 1922 y 1925, donde se ve la casa ya construida y con una apariencia muy parecida a lo que nosotros podemos encontrar hoy si la visitamos y la vemos por fuera. Internamente, eh, la casa, siguiendo un diseño bastante axial, la casa estaba muy bien dividida. Yo le he puesto colores a este plano y para ubicarnos un poquito, la parte de abajo, donde dice entrada principal, es la entrada principal de la residencia, que actualmente ninguno de los edificios que quedan en pie utilizan su entrada principal como entrada principal. La entrada principal de estas casas daban hacia las áreas verdes. Un grupo de casas daba hacia el área de Kiwanis o el campo Miller, y las casas que estaban del otro lado daban hacia otro pequeño campo que está detrás del complejo de dormitorios. Y la parte trasera de las casas entonces daba a la calle, la actual calle Gonzalo Kranz. Entonces, para entender un poquito la distribución de la casa, cómo estaba, yo le he puesto estos cuadros de colores para guiarnos un poco. La casa eh, era la única residencia en ese periodo diseñada para ser habitada por el comandante y su familia. El resto de los oficiales, el resto de los capitanes y de tenientes y subtenientes compartían sus residencias. El comandante era la única persona que podía vivir en una casa con derecho a 4 sirvientes y solamente con su familia. Por lo general, de oficiales de campo y capitanes para arriba, y, y, y comandantes eran los únicos, y tenientes eran los únicos que se les permitía en ese momento venir a vivir con sus familias a Panamá. Aunque también habían tenientes solteros y ellos estaban en unas casas aparte, con aproximadamente 6 habitaciones distribuidas en la residencia. Entonces, la casa del comandante, si la vemos entrando por la puerta principal, que es la que da actualmente hacia el área deportiva Kiwanis, inmediatamente entrabas, te encontrabas la baranda, que es todo lo que ves alrededor de los cuadros azules y grises, y los cuadros azules representan las habitaciones. La casa tenía 2 habitaciones, una habitación en cada esquina, y en el centro, en color gris, estaba distribuida la sala y el comedor. Luego, en la parte de atrás, en 2 naves que forman parte de la casa y por las cuales puedes acceder desde el interior de la casa, a mano derecha, lo que está representado con cuadros amarillos, era el ala en la que se ubicaba el personal de servicio. Al ser 4 personas, 4 sirvientes solamente para atender a la familia del comandante, esta ala era ocupada principalmente por los 4 sirvientes. Del otro lado, exactamente una ala idéntica, en el cuadro verde está ubicada la cocina y en el cuadro negro está ubicado un tipo de alacena. En la literatura sale como un pantry, es una especie de cuarto en donde guardas alimento, pero también guardas ciertos insumos de consumo que no son alimentos, pero los tienes a mano dentro de tu casa. Y en el cuadro rojo, en la parte de atrás, aunque no era lo común en ese momento, habían unas pequeñas cocheras, habían unos pequeños estacionamientos que la gran mayoría de las casas los perdieron o fueron removidos cuando las casas se les construyeron estacionamientos mucho más grandes en la parte posterior. De esta casa hemos encontrado muy pocas fotografías, hemos encontrado muy poca documentación sobre la cual se haya escrito. La principal documentación está en el libro Guarding the Gates, que es una publicación que hizo el Cuerpo de Ingenieros en el año 2001, hablando sobre toda la historia de la base, y una parte también está en el libro del profesor Tejera Davis, Un legado en construcción. La fotografía que están viendo es de la residencia como lucía cercana al año 2010, entre el año 2008 y 2010. La casa cuando la fundación la recibe dentro de las propiedades, la casa ya había pasado por muchas remodelaciones y remodelaciones que no contemplaban o que no tenían como prioridad mantener
su valor histórico y su valor arquitectónico. Sumado a esto, en los años 50 se empiezan a introducir los sistemas de aire a las residencias y a las oficinas, y la introducción de los sistemas de aire contempló la eliminación de los ventanales originales de muchas casas, y es en este periodo donde se empiezan a meter ventanales de aluminio con vidrio, algunos de ellos estilo guillotina y otros de persianas, porque las casas y las oficinas estaban cambiando de ventilación natural que habían tenido por muchos años a ventilación por medio de sistema de aires acondicionados. Entonces, esta imagen que estamos viendo es una imagen de cómo estaba la casa antes de su proceso de restauración en el año 2010. Para ese año la casa se usaba como una residencia de estudiantes. Entre el año 2006 y el año 2010, esta casa fue la casa de alojamiento de los estudiantes del programa de la Universidad de McGill, y parte también de estudiantes de Smithsonian que venían a hacer estudios en ciencias tropicales y en ciencias sociales aquí a Panamá. Ese es el último registro de habitantes de la casa. Posiblemente la casa estuvo abandonada entre el año 1997, que se desocupa el gran porcentaje de casas de la base, hasta 1999, y antes de eso posiblemente fue habitada por una familia, por familias que eran asignadas que les asignaban una residencia. Y esto es por testimonios que hemos recogido de algunas personas que recuerdan haber tenido algún conocido o conocer a alguien en esa residencia entre los años 70 y los años 80. Como les mencionaba, la casa por muchos años recibió todo tipo de remodelaciones. Sin embargo, mantenía ciertos elementos originales de ella, como los ventanales de madera con persianas de madera. Sin embargo, gran parte de sus ventanales fueron reemplazados por ventanales de aluminio con vidrio y con verja. Le colocaron por seguridad verja a esta casa, porque en algunas secciones los ventanales simplemente eran de madera que por seguridad cualquiera podía empujar y tener fácil acceso al interior de la residencia. Incluso las puertas que tenía en el año 2010 eran puertas simplemente de metal, puertas blindadas, como las que uno hace por seguridad en las residencias. El proceso de restauración de la casa estuvo a cargo del arquitecto Eduardo Tejera Davis, quien hizo un levantamiento completo de la residencia y se encargó de todo el proceso de restauración y de investigación para restaurar la casa, devolverle su aspecto muy parecido al original y trabajar todo un paisaje alrededor, tanto interno como externo de la casa. Y el proyecto fue ejecutado por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de Fundación Ciudad del Saber. En ese momento se llamaba DAU, y que actualmente es la que sigue trabajando en la restauración y en el reacondicionamiento de los edificios dentro de Ciudad del Saber. Entonces fue un trabajo que se hizo en alianza con el profesor Tejera, que también había sido el que escribió el libro Ciudad del Saber, un legado en construcción, y fue el que llevó la batuta de este proyecto en conjunto con los arquitectos e ingenieros de la fundación. Y el profesor dejó muy bien documentado todo el proceso, y dejó muy bien documentado de dónde salía lo que él intentó reconstruir para devolverle a la casa su aspecto original, utilizando esta vez la madera como uno de los principales elementos para los ventanales, ya que originalmente la casa tenía ventanales de madera con malla mosquitera. Como la casa, después del proceso de restauración, se le colocó aire acondicionado en todas las áreas, se le volvieron a colocar ventanales de madera con persianas de madera, pero esta vez reemplazando la malla con vidrio para dejar entrar la luz
y ventanas abatibles para dejar entrar la ventilación, para poder tener ventilación natural. Si algún día queremos tener la baranda con ventilación natural, lo cual hemos hecho muchas veces en estación seca, cuando la brisa está, se siente bastante fuerte, abrimos los ventanales y hay una circulación de aire natural alrededor de toda la baranda de la casa. Entonces, se trabajó también todo el techo de la casa, rescatando una gran parte del techo original que estaba en buen estado, y otras partes fueron reemplazadas porque ya habían estado muy dañadas por comején. Y devolviéndole a la baranda eh, todo el recorrido que tenía alrededor de la casa, porque en algunas secciones había sido intervenido con paredes temporales, con puertas, como para crear divisiones. Y al final todo esto fue removido y se le devolvió a la casa su baranda perimetral, que la recorre por completo de un extremo a los 4 lados. Un detalle interesante es que eh, la casa, en su entrada principal, que es por donde está la escalera de siete peldaños, la casa siempre mantuvo una puerta sencilla. Sin embargo, después del proceso de restauración, como se iba a convertir en la casa museo de la fundación, se decide colocarle una puerta doble por un tema de mayor flujo de personas y de tener más espacio para que las personas pudieran entrar. Y es ahí donde se le cambia de tener una puerta sencilla. La fotografía que vemos a la mano izquierda es una de las fotografías de los años 20 que le mostré hace unos slides atrás. La que está en el medio es una fotografía del año 2009-2010, y la fotografía a la derecha es una fotografía actual. Pero históricamente la casa había tenido una entrada sencilla, una puerta de un solo panel. Después del proceso de restauración, se le devolvió a la casa su estética bastante parecida al original, con la madera y los ventanales grandes en la parte central de la casa, y se le devolvió también un poco el color natural de la madera al techo, ya que el techo en algún momento había sido pintado en su totalidad de blanco, cubierto con pasta, lo cual le había restado una vistosidad a toda la línea de madera que cae en diferentes secciones de la casa. Y el piso había sido, en algún momento de los años 40 a los años 50, se le había colocado vinil, como era muy típico en estas casas, a todo el piso de la residencia. Eh, y todo esto el profesor Tejera lo estudió, lo evaluó y propuso colocar al piso de la baranda perimetral piso de arcilla, y en la parte central piso de madera. Entonces, a partir de aquí, las imágenes que van a ver son las dos comparativas de cómo estaba la casa en el 2010 y cómo quedó la casa después de su restauración en el año 2011. Este es uno de los pasillos. Si ven al final, muchas de las secciones del pasillo habían sido cerradas por algún motivo, para crear una especie de división entre una sección y la otra, y todo esto fue nuevamente restaurado para darle el aspecto que vemos en la foto de la derecha. Esta es la casa por la parte posterior. Uno de los aspectos también que había cambiado de la casa era el techo. La casa como techo original en su momento tuvo tejamanil. Posteriormente, en algún momento fue cambiado a techo de zinc, y nuevamente en la restauración del 2010 se le volvió a colocar una carpeta muy parecida al tejamanil, que era el material que en ese momento se encontró para devolverle un poco la estética del techo. En la parte posterior estaba esta especie de cochera, esta especie de estacionamiento techado, que aparece también en muchas fotografías de los años 20 e inicios de los años 30,
solamente que te das cuenta que los estacionamientos existían cuando agrandas la foto. Si la ves en pequeño no te das cuenta, pero cuando la casa se empezó a restaurar, tenía este espacio que era usado como estacionamiento, y ese espacio se eliminó y en su lugar se construyó entonces la rampa de acceso para personas en silla de ruedas, que es una de las normativas que exigían ahora para poder tener un centro de visitantes o un museo. Entonces en ese lugar se construyó la rampa de acceso de la casa museo. En cuanto al interior, se usó como referencia fotografías o interiores de casas similares del mismo periodo de Quarry Heights. Esta es una fotografía que nosotros usamos bastante para explicar el interior de la residencia, ya que es muy parecida a lo que nosotros encontramos en la Casa Museo de Ciudad del Saber, y fue una de las fotografías que utilizó la persona encargada de trabajar el interior y el paisaje interior de la casa. Es una señora que se llama Sarah Simpson, y ella se encargó de toda la parte de los muebles, la parte de las plantas, la selección de las sillas de mimbre. El interior de la Casa Museo de Ciudad del Saber, a pesar de que recrea cómo se ve una residencia de un comandante en los años 20, que era una persona de un estatus bastante alto, que tenía muchos privilegios, tenía derecho a 4 sirvientes, lo más seguro es que tenía su chofer. A pesar de que nosotros recreamos esa vista y esa decoración, los elementos que están dentro de la casa no pertenecen originalmente a esa casa. Algunos son reproducciones para lograr ese ambiente, y otros sí son piezas de ese periodo, pero que no pertenecieron a la casa, pero ayudan a recrear esa estética que logramos transmitir cuando el visitante nos viene a visitar en la casa museo. En la foto de la izquierda es cómo estaba el interior o en la sección donde iría la sala del comedor en el año 2010, antes de la restauración, y la de la derecha es cómo actualmente luce la sala comedor y los elementos que les estaba hablando, como las lámparas, las alacenas, el espejo, la mesa misma del comedor, las sillas, los muebles de mimbre, etc. En la sección donde estaban las habitaciones, que eran 4, las de la mano derecha se fusionaron y se crearon la exhibición histórica que cuenta la historia de Clayton, empezando aproximadamente cerca de la construcción del ferrocarril hasta el año 99, y posteriormente la historia que cuenta la entrada de la Fundación Ciudad del Saber a este espacio. Y en el otro lado, donde estaban las otras 2 habitaciones, en una estamos trabajando ya en la catalogación de una biblioteca que va a estar abierta al público, a estudiantes o investigadores que quieran conocer y que quieran investigar sobre diversos temas, todos vinculados al canal, la defensa, fortificaciones. Y en el otro espacio, que sería la última habitación, es una sala de reuniones. Se dejó como un espacio para reuniones que hemos utilizado con diferentes afiliados o internamente o en un futuro se va a utilizar para alquilar si alguien estuviese interesado. No es muy grande, es una habitación en donde se pueden acomodar aproximadamente de 4 a 6 personas alrededor de una mesa, pero funciona perfectamente como una sala de reuniones. Para Ciudad del Saber, el planteamiento de cuidar el legado histórico del sitio es algo que está presente en el Plan Maestro. El Plan Maestro contempla la rehabilitación de edificios históricos y de edificios emblemáticos, no solamente para Ciudad del Saber o para el campus, sino edificios que tienen que ver y que guardan mucha relación con la historia de Panamá, con la historia del canal y la historia del sitio. Entonces, para nosotros es muy importante mantener y proteger este legado, este patrimonio que al final es un patrimonio de todos, y tenemos una gran tarea, no solamente en protegerlo, sino también en divulgarlo y llevar el mensaje de la importancia de este lugar, no solamente para la historia de Panamá, sino también para la historia del mundo y su relación con el Canal de Panamá. Y es así como después del año 99 a la fecha
se le ha dado un nuevo uso, una nueva rehabilitación a lo largo de 20 años en un largo camino que ha tomado el poder rehabilitar muchos de los edificios que estuvieron cerrados por más de una década, dándole un nuevo uso y ofreciéndolo al público. Como aparece en las fotos, son solamente 2 ejemplos de edificios que en su momento estuvieron cerrados o que cumplieron otra misión y que ahora forman parte de oficinas o de espacios para emprendimiento o innovación. Y bueno, esta es una imagen del campus completo. Les puedo adelantar que estamos trabajando en algunas herramientas para ayudar al visitante a recorrerlo. Como lo hemos conversado en otros webinars, la pandemia y todo lo que ha ocasionado la crisis sanitaria del año 2020 y el presente, nos ha llevado a tomar nuevas alternativas y a reinventarnos un poco para ofrecer al visitante un producto que pueda disfrutar y que no necesariamente tenga que estar en un lugar cerrado o de 4 paredes para disfrutarlo. Así que en ese sentido, les adelanto que estamos trabajando en unos materiales que muy pronto vamos a poner a disposición del público para que puedan no solamente recorrer la casa museo, sino que puedan recorrer el campus como un museo abierto, que se pueda caminar, que se pueda conocer, que puedas venir con tu familia, conocer un poco más de la historia de diferentes lugares, porque hay muchos edificios que tienen y que guardan mucha historia. Así que esa es la pequeña presentación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, entre la profesora Silvia, Graciela y yo se las vamos a contestar. Muchísimas gracias, Manuel. Muy interesante toda la información del día de hoy. Pues ya está generando algunos comentarios en el chat sobre la nostalgia que ha creado pues, ver todas estas fotografías, ¿no? Y sobre la duda que queda de qué puede pasar pues, si la sociedad, si nosotros no estamos pendientes de todo este patrimonio, ¿no? Aquí también hablan de las instalaciones deportivas de Clayton, que son un vivo ejemplo de que cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer, ¿no? Así que está generando todo bastantes comentarios. Yo tengo acá unas preguntas para iniciar. Primero para Graciela. Graciela, tú hablaste específicamente de la teoría matemática y pues nos gustaría saber si puedes explicar un poquito más cómo se relaciona con el urbanismo. Hola, ¿me escucha? Sí, Sí, te escuchamos, sí te escuchamos. Bueno, yo me refería a la teoría miasmática. Es una teoría antigua sobre la etiología o el origen de las enfermedades. Hasta que no se conoció, pues, que los gérmenes provocaban los contagios de muchas enfermedades, pues había una serie de teorías que estaban asociadas a la teoría miasmática, que consistía en que los vapores u olores del suelo era lo que enfermaba a la gente. A ver, eso en el las últimas décadas del siglo XIX, a pesar de que eso todavía se pensaba que era así, no fue exactamente lo mismo que en el siglo XVIII o antes, porque los médicos comenzaron a estudiar qué era lo que ocasionaba los malos olores o el aire malo que enfermaba a la gente. Y a partir de allí comenzaron a asociar la contaminación, o sea, los residuos, aguas estancadas,
como el origen de enfermedades, o sea, como, no el origen, sino como asociar que cuando eso ocurría en la ciudad, entonces la gente se enfermaba. Entonces, a partir de allí empiezan a introducirse mejoras en la ciudad. Estamos hablando primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y comienza a pensarse, bueno, para que no se encharquen las calles, que eran de tierra, vamos a hacerlas de pavimento y hacer canales de agua. En realidad, las canalizaciones de agua lluvia no surgen aquí, sino en el siglo XIX. En concreto, yo lo que he estudiado es lo que se desarrolló en Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente, a pesar de que estaban equivocados en el origen de las enfermedades, a nivel práctico y empírico, desarrollaron verdaderas mejoras que finalmente sirvieron para reducir los contagios en las ciudades. Gracias. Muchas gracias, Graciela. También aquí están llegando preguntas, una para Manuel sobre qué otros edificios dentro del Fuerte Clayton son de la primera etapa entre 1919 y 1922. Bueno, de esa primera etapa hay 26 edificios que están en pie. Como mencioné, de los 26 edificios, la gran mayoría son edificios que están en uso, ya sea por una organización, por una agencia, por una entidad internacional. Bueno, también entidades nacionales están usando esos edificios. Y de ese complejo original, de ese primer trazado, 26 quedan en pie. Hay muchos que fueron demolidos, pero fueron demolidos incluso dentro del periodo como base militar en los años 50 y en los años 60. Pero la gran mayoría está en pie y claro, han sufrido muchas remodelaciones internas porque hay que acondicionarlos, hay que ponerlos, meterles adecuaciones tecnológicas, pero sus fachadas, sus techos, su estética es muy parecida a lo que se veía en los años 30 o en los años 40, la gran mayoría, incluyendo la casa museo. Muchísimas gracias. Aquí están preguntando sobre el paisajismo, ¿no? ¿Qué se ha estudiado o escrito sobre el paisajismo, uso de plantas y árboles en Clayton o en otras áreas de la zona del canal? ¿No? Graciela, no sé si puedes ampliar tú esa pregunta. ¿Tienes el micrófono apagado? No, disculpe. Adelante. Bueno, yo he podido encontrar para un artículo que publiqué sobre Balboa en la revista Canto Rodado, el listado de especies para Balboa. Ahora mismo no me acuerdo exactamente en qué documento lo encontré, pero sí existe información sobre las especies. Y esto había de todo, nativas y exóticas. De hecho, de especies exóticas, muchas se reprodujeron de las que ya habían introducido los franceses, que habían dejado en el Cerro Ancón, en las faldas del Cerro Ancón. Allí habían muchos ejemplares de árboles exóticos que el arquitecto paisajista que trabajó Balboa las utilizó para crear viveros y reproducir especies para poblar el paisajismo de Balboa. Sobre Clayton no hay nada publicado específico. Hay los registros de Experimental Gardens, pero es genérico. No es, y además no dice a dónde fue aplicado específicamente esas especies que se reprodujeron.
en lo que después fue Summit. Gracias. También estuvieron preguntando, por ejemplo, de dónde se obtuvieron las fotografías que ustedes enseñaron. Tal vez nos puedan contar un poquito de dónde se puede obtener información sobre las áreas revertidas, o específicamente sobre el Fuerte Clayton. Sí. Algunas de las fotos, que son las mismas que aparecen en el libro, fueron proporcionadas por los archivos del profesor Tejera. Ahora, yo les puedo recomendar que una fuente para buscar fotografías, de hecho subieron una colección recientemente, es con Archivos Nacionales de Estados Unidos. Ellos tienen una colección inmensa de imágenes de la antigua zona del canal. Muchas de ellas son de acceso público, o sea, uno las puede ver, las puede explorar. Ellos lo único que solicitan es que uno se inscriba o que haga como una especie de registro para ellos poder ofrecerte y darte la oportunidad de que tú explores en sus archivos de forma online. Y también hay varios grupos que vienen desde antes de la reversión del 99, que todavía se mantienen activos, como Canal Zone Brats es uno, hay otro que se llama Canal Zone Group, hay un remanente del Canal Zone Historical Society. Ellos se mantienen activos, no tan activos como hace un par de años, pero ellos todavía siguen compartiendo muchos archivos. La gran mayoría de ellos son archivos que están disponibles a través de un buscador, a través de Google, a través de Internet. La librería del Congreso también tiene una parte bastante interesante sobre publicaciones, sobre memoria a través de audio de la antigua zona del canal. La Universidad de Florida, el archivo de la Universidad de Florida también tiene una sección específica que se llama Panama Canal Zone. Entonces, todas estas son fuentes que ayudan en cualquier línea de investigación que uno esté haciendo. Digo, la gran mayoría está en Estados Unidos y muchos ni siquiera están disponibles, pero hay bastantes recursos que uno puede visitar si no tienes la oportunidad de salir y buscarlos físicamente. Graciela, no sé si tú quieres agregar algo. Bueno, más o menos lo mismo que dice Manuel, o sea, no hay mucho más allá de esas fuentes de fotografías. No conozco otras. Ok, muchas gracias. Otra pregunta sobre la casa museo, acerca de las barandas, ¿no? ¿Cuándo fue el momento que cambiaron las barandas? ¿De qué fechas son? Si nos puedes ampliar un poquito sobre eso, Manuel. Sí, la baranda interna que está dentro de la casa, nosotros le decimos la baranda perimetral porque está en sus cuatro lados. Por los registros de las fotos que hemos visto, la baranda siempre ha existido y forma parte del interior de la casa. Eh, es una construcción que en otros lados, incluso aquí en Panamá, en algunas residencias que he visto de las bananeras o de Puerto Armuelles, he visto construcciones muy parecidas a esta casa, pero su baranda perimetral no necesariamente está en los cuatro lados, solamente está en tres de cuatro lados y la baranda es abierta. Es muy parecida a la terraza que uno encuentra en las casas del interior, que la terraza está en tres lados de la casa, pero es abierta. En el caso de la casa museo, la baranda siempre ha formado parte del interior, es decir, siempre estuvo eh, cerrada por concreto y por madera y ventanales, pero siempre formando parte como del interior de la casa. Nunca fue abierta al 100%, como ocurre en otras residencias. Incluso
hay un edificio que se parecía mucho aquí en Clayton, que era la antigua estafeta postal, la antigua oficina postal de Clayton. Era una casa muy parecida a la casa museo, esa sí era totalmente de madera, y estaba levantada sobre pilotes, pero esa estructura la demolieron más o menos en los años 50, si no me equivoco. Se parecía mucho, pero tenía algunas secciones abiertas. Entonces, esa es una pregunta que nos hacen bastante sobre la baranda de la casa, si fue que se cerró después o siempre estuvo cerrada por los ventanales alrededor. Y sí, siempre estuvo cerrada por ventanales. Muchísimas gracias. Aquí nos están recomendando, Manuel Salazar, muchísimas gracias, nos están recomendando un Facebook de los Sonians, que publican fotos interesantes, también un video de un grupo de Sonians, Shorty and Slim, que tiene muy buenas fotos de la zona del canal. También había una revista de los Sonians, ahora mismo no me acuerdo, que está en la Biblioteca Nacional, que sacaba información de los eventos, más que nada era social, pero también se ven fotografías de la zona del canal, ahora que recuerdo. Bien, yo creo que ha sido muy fructífera el conversatorio y las conferencias que hemos tenido el día de hoy. Y yo creo que se ha dado en el clavo, hablando un poco sobre el tema que nos trae hoy en día aquí, el tema del Día de los Monumentos y Sitios, que era el pasado complejo, futuro diverso, ¿no? Buscando esas diferentes narrativas a través de las conferencias tanto de Graciela como de Manuel. Queremos dar las gracias primero que todo a la Ciudad del Saber por acompañarnos en este webinar el día de hoy. También, bueno, yo pues quiero dar las gracias por parte de Graciela a CENACYT, al SNI, Sistema Nacional de Investigación, y a la Universidad de Panamá, que también pues apoyan las investigaciones de Graciela. Bueno, con esto concluimos entonces el día de hoy el webinar. Quiero agradecer también a todos los participantes. Estamos muy contentos de la acogida que ha tenido el seminario, el webinar el día de hoy, y estén pendientes de nuestras redes sociales para seguir todas nuestras actividades. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego y buenas noches. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego, buenas noches, Gracias muchas a todos. gracias. Muchas gracias, Silvia y Graciela. Buenas noches. A ti también, Marta. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Les estaremos avisando cuando esté la grabación en el YouTube. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.